Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Espero que esta tarde estés disfrutando de las bendiciones del Señor. Él ha sido fiel con nosotros y merece que estemos agradecidos y agradecidas. Hoy quiero compartirte una palabra hermosa basada en el libro de Apocalipsis. De hecho, quiero estar predicando sobre Apocalipsis porque estos son tiempos delicados para la iglesia, pero a la vez son tiempos de victoria y nosotros debemos de estar alertas de lo que está pasando en el mundo entero y estar consciente de que nuestra redención está más cerca de que cuando creímos. Así que Apocalipsis 2, versículo 4 dice: pero tengo con que has perdido tu primer amor. Y quiero hoy hablar bajo el tema la iglesia que perdió el verdadero amor. Y tú sabes de quién te voy a hablar. Esta iglesia llamada Éfeso. Éfeso representa el período apostólico, es decir, los inicios de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Fue cuando en el aposento alto, Hechos capítulo 2, se derramó, dice, el Espíritu Santo, y allí se constituyó el cuerpo de Jesucristo. Fue allí donde se manifestó el poder de Dios que Jesús les había prometido a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos por mi Espíritu, porque Él les va a dar el valor y el poder para ser mis testigos fieles. Fue allí donde se iniciaron estos apóstoles en la predicación de la palabra y donde se inició la iglesia misma. Estos prosiguieron hasta el año 64 y este fue un periodo bastante fuerte porque estuvieron siendo perseguidos por el emperador Nerón. Muchos cristianos murieron, muchos cristianos huyeron, pero sabes, la historia nos cuenta que fueron los tiempos de mayor apogeo del evangelio, porque los hermanos, los cristianos, en lugar de rendirse, en lugar de negar el nombre de Cristo, en lugar de renunciar a su fe, decían: te damos gracias, Dios, por hacernos dignos de morir a causa del gran nombre, refiriéndose a Jesús. Así que estos fueron tiempos verdaderamente de gloria, porque no solo se manifestó el Espíritu Santo, sino que Jesús a través de los apóstoles hacía grandes milagros, pero también en ese periodo se escribió el Nuevo Testamento. Fueron alrededor de 31 años, tiempo glorioso, verdaderamente, mis hermanos. Ese es el tiempo de gloria. Por eso es que a veces nos preguntamos y quizás deseamos que el Señor mande aflicción a su iglesia para que podamos realmente entender, hermanos, que en esos tiempos es cuando más nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, y es cuando nosotros, o cuando más bien Jesús puede manifestar lo que hay dentro de nuestros corazones. Hoy la iglesia está más cómoda, pero aún así muchos no quieren continuar siguiendo a Jesús. Así que hoy quiero hablarte de esta iglesia. En primer lugar, Éfeso era una iglesia que estaba en alta honra de parte de Dios. Mira, fue instituida por el apóstol Pablo. Fue este el primer predicador que llegó, y un predicador de ese calibre, mis hermanos, realmente era tener una gran bendición. Un hombre genuino, un hombre fiel a Dios, un hombre conocedor de la palabra, un hombre realmente convertido al evangelio. Tenerlo. Yo no quiero menospreciar a nuestros líderes. Hoy en día tenemos grandes hombres y mujeres que el Señor ha preparado y que también ellos buscan continuamente al Señor y le son fieles. Pero en este tiempo, tener a un apóstol de esta calidad, de este calibre, era realmente una bendición. También dice que Pablo estuvo 3 años preparando a los líderes de Éfeso, preparando a aquel pueblo, aquella gente. Así que eran líderes comprometidos que sabían a lo que se iban a enfrentar una vez tomaran la decisión de servirle al Señor. También esta iglesia de Éfeso, desde su temprana edad, empezó a amar a Dios, empezó a amar a Cristo, aprendió a trabajar en la obra. La verdad es que se desarrolló. Mire, era una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Por lo menos también 6 grandes
grandes ministerios estuvieron con ellos. La verdad, esta iglesia fue honrada de parte de Dios. Allí, por ejemplo, estuvo Priscila con su esposo Aquila, estuvo Timoteo, ahí estuvo Apolos, estuvo Pablo, estuvo Juan, el amado del Señor. Hermanos, estos hombres y esta mujer realmente han hecho historia en la iglesia de Cristo, y los encontramos en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, y vemos que hasta el día de hoy, pasado tanto tiempo ya, esas cartas siguen edificando al cuerpo de Cristo. Pero ahora también tenemos entonces que entender, si era una iglesia que estaba en alta honra, ¿cuál fue el motivo de su caída? Y viene la lección para nosotros, porque a usted y a mí también Dios nos tiene en alta honra. Desde que vinimos a Cristo, desde que nos perdonó, nos santificó y nos ha hecho parte de su familia, eso es la mayor honra que alguien puede tener ahora. El ser hijos e hijas de Dios, el ser coherederos y coherederas con Cristo mismo. ¿Acaso usted no ve como honra eso? Y sumado a ese privilegio, Dios nos ha confiado talentos, nos ha confiado ministerios, nos ha confiado dones del Espíritu Santo. Dígame, hermano y hermana, ¿qué más? ¿Qué más tiene que Jesús hacer por nosotros para que comprendamos la honra que Él nos ha dado? Y entonces aquí es donde tenemos que entender los motivos de la caída de la iglesia de Éfeso. No son diferentes a los motivos de la caída de la iglesia actual. Primero tenemos que entender lo que significa caída para el Señor. Para nosotros el concepto de caída es decir, bueno, el hermano cayó de la gracia porque se fue al mundo. Ya no quiere nada con Dios, ya no le quiere servir. Pero ¿sabes cuál es el concepto de caída para el Señor? Es una iglesia ocupada, afanada en la obra, una iglesia que no le gusta el pecado, una iglesia celosa, pero es también una iglesia que no ama a Jesús. ¿Cómo, hermana? Claro, es una iglesia que ama más la tarea que al dueño de la tarea. Es esa gente que se la quiere pasar trabajando continuamente en las congregaciones, pero no la vemos, no quiere entrar a los cultos, no quiere entrar a los servicios de adoración. Es esa gente, por ejemplo, hemos visto no solo a ministros de alabanza, pero se ha visto quizás esto más en los ministerios de alabanza, que cantan, están allí su hora cantando, dirigiendo a la iglesia, pero una vez pasó esa hora, se fueron, se salieron del templo, no quisieron quedarse a la oración, no escucharon la palabra, se fueron. Y uno se pregunta, ¿dónde están los de alabanza? ¿O dónde están los predicadores? ¿Dónde están los líderes? No están en el momento de estar adorando al Señor. Solo llegaron a cumplir una tarea y se esfumaron. Y no te sorprenda, hermanos, que hay iglesias donde aún les tienen a los jóvenes lugares donde se puedan entretener, y no es que eso esté malo, no, hay tiempo para todo, pero tristemente muchos de estos líderes lo que hacen es que una vez cumplieron su trabajo o el privilegio de ese día, se fueron a estos lugares a estar entretenidos, mientras que allá en el templo se está adorando la presencia del Señor. Entonces esto es caída para el Señor. No necesariamente que se fueron al mundo, están dentro de la congregación, pero en realidad no aman al dueño de la congregación, no aman su presencia. Es esa gente, mis hermanos, que no tiene una relación íntima con el Señor. Es esa gente que ensaya para la tarea, pero no se comunica con el dueño de la tarea. Es esa gente que hace sus propios programas, pero no le pide al Espíritu Santo que le dé el programa
forma que quiere que se desarrolle en la congregación. Así que Dios tiene esa queja contra esta iglesia, porque esta iglesia se equivocó de su llamado. ¿Sabes cuál era el llamado que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso? Número 1, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo encontramos en Efesios capítulo 4. En Efesios 5 el llamado es a que sea la esposa del Cordero. Dice que el Espíritu Santo es la que le está ayudando a prepararla, a limpiarla a través de la palabra. Efesios dice que el Señor quiere a su amada sin manchas y sin arruga. Entonces ese es el llamado de Dios. Pero también el llamado es para que fuera la iglesia gloriosa. Esa iglesia que da testimonio del poder de Dios. Esa iglesia donde todos los vecinos, los que viven alrededor, se dan cuenta y dicen: esta es la luz de nuestra comunidad. Esta es la sal de este lugar. Esta iglesia que está allí, se mueve la gloria de Dios, se siente la presencia del Señor Jesucristo. Pero a lo contrario, muchos vecindarios dicen: no, esa iglesia, vieran cuánto se pelean, miren, aquella otra se robaron esto, miren, aquella fulanito salió con esto. Esta iglesia está llena de chisme, llena de pleitos. Esos, hermanos y hermanas, son muchas veces los testimonios que muchas congregaciones están dando en la sociedad, y ya no digamos a nivel mundial. Realmente la iglesia de Cristo hemos perdido territorio, porque en lugar de avanzar hemos retrocedido, porque hemos dejado el primer amor al Señor y nos hemos involucrado con el mundo, nos hemos adaptado a las estrategias del mundo y hemos olvidado muchas veces la santidad, la reverencia y el temor a la presencia de Dios. Por eso dijo el profeta Habacuc: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Porque hay gente que entra en los templos, no le importa si se está predicando, no le importa si se está cantando, se salen, entran, salen y se van donde quiera, entran con gaseosas, entran con agua, entran con todo. Una irreverencia realmente, hermanos y hermanas, y usted posiblemente lo ha visto, no sé si en su congregación o en otras, pero hemos caído en eso, hemos abandonado y nos hemos olvidado del llamado de Dios, nos hemos equivocado, porque la iglesia de Éfeso, en lugar de amar al dueño de la obra, les amaba más a hacer la obra. Qué duro. ¿Cómo que no iba a caer esta iglesia? ¿Cómo que alguien que tenga un ministerio de parte de Dios no va a caer de la gracia, mis amados hermanos, si ya no ora? Si ya no se comunica con el dueño de la obra, si ya no lucha por su santificación, si ya no tiene comunión con el Espíritu Santo, ya no va a poder realmente amar a Dios como se le debe de amar. Así que ese fue el motivo de la caída de Éfeso, el abandono de su primer amor por Cristo. Y por eso es que ahora el estado de desamor de esta iglesia lleva a Jesús a un estado diferente, y es ahora a una crítica o algo en contra de aquella iglesia que tanto le amaba. De hecho, Éfeso quiere decir ardientes, es decir, un amor que fluía, hermanos y hermanas, un amor real para Cristo, pero que fue menguando porque empezaron a poner su corazón en el reconocimiento humano, en la satisfacción personal y bueno, todas estas cosas, y olvidaron a la persona de Jesús. También encontramos en Éfeso que a pesar de todo esto, el Señor le habla con amor y le dice: yo conozco tus obras, yo sé que te has esforzado, te has cansado por servirme, todo eso está bien, yo lo valoro, pero lo que estoy sintiendo es que tú ya no me amas como antes. Quizá el Señor hoy le esté diciendo a alguien: cuánto extraño aquel rinconcito donde solías buscar mi rostro, cuánto extraño aquellas alabanzas que me entonabas, cuánto extraño que me andabas a cada rato diciendo: Jesús, te amo, te necesito, cuánto extraño esa vocación tuya por servirme a mí, por dedicar toda tu vida y todo lo que hacías por amor de mi nombre.
Así que el Señor reconoce eso, pero ahora está reclamando su lugar en el corazón de la iglesia. Y por eso le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero ahora le está dando una oportunidad y le dice, iglesia de Éfeso, reflexiona sobre el motivo de tu caída. Y es que, como prediqué unos días anteriores, el milagro de nuestra restauración empieza cuando reflexionamos cuál fue el motivo de nuestra caída. ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue la razón? ¿Dónde o cuál puerta se abrió en nosotros para alejarnos de Dios, para caer de su gracia? Así que el Señor le está diciendo, reflexiona sobre el motivo de tu caída. También le dice, reconoce de dónde has caído. Verdaderamente, mis hermanos, no debemos olvidar que estamos en honra. Ya te decía anteriormente cómo Dios había honrado a la iglesia de Éfeso, pero Dios también nos ha honrado a nosotros. Te ha honrado a ti con un ministerio, quizás como pastor, como evangelista, como misionero, como intercesora, como maestra de escuela dominical, como ministro de alabanza, quizás como el líder de evangelismo, como el líder de misiones. Yo no sé, mis hermanos, lo que sí te puedo decir, que cualquier oportunidad que Dios nos dé para servir en su obra, eso ya es un gran privilegio, porque ¿quiénes somos nosotros para merecer que Dios nos confíe sus dones, sus talentos, su palabra, que Dios nos confíe su gracia, su sabiduría? Hermanos y hermanas, realmente debemos entender, muchos han caído porque, estando en grande altura espiritual, creyeron que por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, habían llegado a eso. Es triste, yo he escuchado a gente que me ha dicho, hermana, pues a otros que le cueste, porque a mí me ha costado llegar a donde estoy. Y digo, realmente, si quien te tiene allí es el Señor, no es por lo que yo haya hecho, no es por mi esfuerzo, no es por nada de eso. Tristemente, muchos se olvidan de que Jesús es el dueño de la obra y el que los ha llevado a estar en ese liderazgo, sea cual sea. Y por eso mucha gente busca reconocimiento personal, busca que todos le atiendan, busca que todos le obedezcan. Tristemente, este tipo de persona, cuando tiene que someterse al ministerio de otro de la congregación, no quieren respetar, lo critican y no quieren obedecer a las instrucciones de esta otra persona. A veces ya no está esa persona en el ministerio, pero no quiere apoyar a la nueva persona que viene, que ha sido delegada para llevar el ministerio en ese año. Posiblemente esa persona diga, no, es que no lo va a hacer como yo, no puedo apoyarla. Tantas cosas, hermanos, cuando no reconocemos que hemos sido levantados de parte del Señor, no por lo que podamos hacer nosotros. Así que hoy la iglesia tenía que reconocer de dónde has caído. Mírate, Éfeso, donde yo te tenía. Mira dónde, qué honra más grande la que yo te di. Y mírate ahora en las condiciones en las que estás. A lo mejor hay alguien ahora a quien el Señor le está diciendo, mi hija, date cuenta de dónde has caído. Yo te tenía en grande altura, en alta estima. Date cuenta, tu testimonio bendecía a muchos. La palabra que tú dabas bendecía a otros. Los cantos que entonabas alegraban mi corazón y alegraban el corazón de otros. Pero mírate ahora dónde estás. Recuerda de dónde has caído. Y Éfeso había caído de los lugares celestiales a los cuales Dios le había llamado. Había caído de su posición como la esposa del Cordero y había dejado de dar ese testimonio de gloria en aquella ciudad. Así que el deseo de Dios era que esta iglesia reconociera y se arrepintiera. En griego, arrepentirse es cambiar de dirección. Hay obras malas que nosotros tenemos que dejar de hacerlas y regresarnos de ellas, pero hay obras buenas que hemos dejado de hacer y es necesario que volvamos a hacerlas. Y por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a hacer las primeras obras, es decir, busca el amor con el que antes me amabas y empieza a amarme como lo solías hacer.
hacer. Entonces, hermanos, era necesario que la iglesia se arrepintiera de sus pecados, como es necesario que nosotros ahora nos volvamos a Él. Definitivamente, mientras estudiaba esta lección, el Señor me hacía reconocer, hija, mira, cuántos mientras estaban en las congregaciones ya no les quedaba ni tiempo de orar porque estaban llenos de ministerio, ya no les quedaba tiempo de leer la Biblia, ya no les quedaba tiempo de tener comunión conmigo porque estaban en ministerios todas las semanas, todos los días. Habían olvidado eso. Algunos, vamos a practicar un ratito y vamos a sacar el privilegio, iban nomás por sacar el compromiso, pero en realidad no estaban ministrando mi corazón, y yo les he sacado al desierto para que se vuelvan a enamorar de mí. Y qué hermoso. Yo creo que Dios está ganando territorio en los corazones de su iglesia. Es que, hermanos y hermanas, había Él perdido territorio en nosotros posiblemente. Quizá en nosotros tenía más tiempo el trabajo, tenía más tiempo la familia, tenía más tiempo nosotros mismos, tenía más tiempo los compromisos, qué sé yo, qué cosas o en qué cosas teníamos puesto el corazón, como dijo el Señor en Mateo: donde quiera que esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y a lo mejor nuestro tesoro ya no era Jesús, eran nuestros trabajos, porque personas que dos o más de dos trabajos, a veces hasta tres, he oído gente que dice: yo tengo 3 trabajos, y me preguntaba, ¿y cómo hará para 3 trabajos? No tiene familia, no tiene relación con Dios, no sé. La verdad es que muchos habían caído en esta situación, y por eso el Señor dijo: no, yo tengo que reclamar mi territorio en el corazón de esa hija y en el corazón de ese hijo, y lo haré llevar a este desierto para que se vuelva a enamorar de mí. Qué hermoso cuando el Señor nos da a entender esto, y yo creo que ya en muchos Él lo está logrando, porque hay gente que está añorando volver a los templos, y es que lo añoramos, hermanos, la verdad hace falta, pero mientras tanto reconozcamos aquí, y el deseo del Señor es que hagamos una reflexión en nuestra vida, si realmente amamos al Señor y queremos ir a la casa de Él porque queremos sentirnos contentos, porque queremos sentirnos satisfechos, o realmente queremos ir porque le amamos a Él. Porque es que mucha gente iba: yo voy a ir por un milagro, voy a ir por una palabra que Dios me dé, e íbamos, hermanos y hermanas, buscando algo para nosotros. Con razón dijo Jesús a las multitudes: ustedes me buscan porque les doy de comer. Así posiblemente era la actitud de muchos cristianos cuando llegaban a la casa del Señor y decían: bueno, hoy voy por mi milagro, y como regresaron posiblemente sin el milagro, hermanos, ya no querían congregarse y decían: no, de todas maneras aquí lo puedo buscar en casa. Hay tantas lecciones que podemos sacar de esto, hermanos amados, así que ha valido la pena. Decía un predicador: yo no sé qué pedirle a Dios, si pedir que quite la pandemia o que la alargue, porque realmente muchos se están convirtiendo al Señor, se están arrepintiendo de sus pecados en medio de esta situación. Así que que el Señor haga lo que tiene que hacer para podernos hacer que nos enamoremos otra vez de Él. Necesitamos, hermanos, entender esto, pero también el Señor da promesas para Éfeso. Mira, iglesia, si tú te arrepientes, yo te prometo la restauración, yo te prometo que no te voy a condenar, no te voy a juzgar, yo te voy a renovar la fuerza, yo te voy a mostrar el camino, cómo te puedes enamorar de nuevo de mí, porque, hermanos amados, el Señor ha estado allí con nosotros, pero mucha gente no le siente porque su corazón no lo tiene en Cristo, su corazón lo tenía en su trabajo y está ahora sufriendo porque no puede ir a trabajar. Su corazón lo tenía en la provisión y ahora está afligida y afligido y dice: ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando tenemos el corazón puesto en Cristo, le decimos: pues yo no sé cómo tú lo harás, Señor, es tu propósito, tú has permitido que yo esté ahora sin trabajo, tú has permitido que yo esté en casa, tú has permitido todas estas circunstancias, así que tú vas a cumplir tu promesa y yo esperaré en ti fielmente.
como dijo el profeta Habacuc también, dice, yo estaré quieto en el día de la angustia, pues es que si el Señor así lo ha permitido, Él sabrá, dice segunda de Corintios 10:23, que Él nos dará la salida juntamente con la prueba. Así que Dios dice que nos va a restaurar. La restauración no es fácil, hermano. Volverse al primer amor no es cosa sencilla, pero Él promete ayudarnos. Él promete retornarnos al paraíso. Esto significa, mis hermanos, retornarnos a esos lugares celestiales de donde posiblemente hemos caído y de donde la iglesia de Éfeso cayó. Perdió la oportunidad de estar en la presencia misma del Señor. Dice la palabra que al que venciere, esto se lo da a la iglesia de Éfeso, dice, le haré que coma del árbol de la vida. ¿Y qué es, hermano? El árbol de la vida se encuentra en el paraíso de Dios. ¿Y el paraíso de Dios dónde se encuentra? Se encuentra en la misma presencia del Señor. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Éfeso, si tú te vuelves, si tú te arrepientes, si vuelves a tu primer amor, vas a comer del árbol de la vida, vas a comer de la presencia del Señor. Dice la palabra en Apocalipsis que cuando estemos en la eternidad con Cristo, no habrá hambre, no habrá sed, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, porque la misma palabra de vida, el mismo pan de vida, la misma agua de vida estará con nosotros allí. Así que no habrá necesidad de esas cosas, solamente tenemos que esperar en Él y gozar de la plenitud de gozo de vida que Él nos tiene. Entonces necesitamos retornar a ese paraíso de gloria. Esto significa, hermanos y hermanas, volver a ese primer amor, donde el corazón de Jesucristo es ministrado por nuestra alabanza. Sabes que la puerta del paraíso de Dios está abierta para nosotros y su entrada no está prohibida. No así para Adán y Eva, que cuando el Señor los sacó, y lo leemos en el libro de Génesis, dice que mandó a sus ángeles para que los sacaran y cerraran y estuvieran a la entrada del huerto para que ellos no volvieran a entrar. Ahora para nosotros está abierto, hay libre acceso. Solo necesitamos a Jesús con nosotros y necesitamos amarle. Por eso uno de los cantos más hermosos para mí es ese canto que posiblemente tú conozcas, que dice: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Les he dicho a tantos hermanos que el día que Dios me llame a su presencia y tengan la oportunidad de velar mis restos, que canten ese coro, que siempre me recuerda cuánto el Señor disfruta que le amemos, que le enamoremos, que su deseo es que la iglesia, antes de amar la obra, antes de amar las actividades que de la congregación, amen al dueño de esa obra. Así que, mis amados hermanos, es necesario vencer para poder comer del árbol de la vida. Muchos están ya sin fuerza. Muchos están diciendo: ya no soporto, ya no sé qué va a pasar conmigo, ya no tengo fuerza alguna. Dios te dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a volver al primer amor. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de no arrepentirse? ¿Sabe usted, mi hermano, que de Éfeso ya ni las ruinas han quedado? El lugar donde esta iglesia estaba es ahora un desierto. Y esto me hacía recordar cuántos lugares el Señor en su gran misericordia me ha llevado a predicar, me ha llevado a dar quizá un seminario, me ha llevado a dar una capacitación, a desarrollar algún tema.
Y he salido muy triste de muchos lugares. A veces mientras están cantando, a veces yo he estado orando y diciendo al Espíritu de Dios, ayúdame, porque hay una frialdad en este lugar. Pareciera que están de luto, pareciera que aquí no hay presencia de Dios. No sé cómo voy a empezar a predicar. He tenido que subir al altar llorando, diciéndole, Dios, ten misericordia de mí y dame una palabra que reavive este pueblo. Hermanos, hay congregaciones donde ya no se siente la presencia de Dios, y esa es una consecuencia tremenda, porque el Señor abandona los lugares o la vida donde no se le ama. Él no está obligado a quedarse donde no es estimado. Por eso es que aunque David falló al Señor como todos nosotros fallamos, él dijo, el Señor mismo dijo, he encontrado a uno conforme a mi corazón, porque es que aunque le falló, pero ese hombre sí amaba a Cristo, a Dios, amaba su presencia, hermano. Es más, cuando la Biblia dice que el Señor quiere restaurar el tabernáculo, no está hablando del tabernáculo de Moisés, está hablando del tabernáculo de David, porque en realidad se sentía amado por la persona de David. Y eso es lo que él quiere, hermano. Si tú quieres que en tu iglesia, en tu congregación, si eres un líder, eres el pastor o la pastora, amada hermana y amado hermano, tienes que amar a Dios y enseñarle a la congregación antes que las actividades. Tienes que enseñarle a amar la persona de Jesús. Tristemente, hay lugares donde a la iglesia se le pide involúcrese en todo, apoye las actividades y busque qué hacer, busque una tarea en la iglesia. Pero realmente no se le enseña a la iglesia a adorar sobre todas las cosas al Señor, a darle el primer lugar a Él. Y por eso hay gente que dice, a mí póngame en la cocina, a mí póngame a limpiar el templo, a mí póngame en lo otro. Y todo mundo quiere estar ocupado. Y no es que esto sea malo, pero el objetivo de la iglesia, el objetivo de los líderes no debería de ser que la gente se ocupe primero en la tarea, sino enseñarle a la gente a ocuparse en amar, en adorar con alma, cuerpo y corazón al dueño de la obra. De lo contrario, van a ser nomás lugares, 4 paredes donde la gente se reúne, pero no llega y no está la presencia de Cristo. Lo mismo en nuestra vida o en nuestras familias. El Señor también se puede alejar si dejamos de amarle. Y cuando hemos dejado de amar al Señor, es cuando entramos en sequía espiritual. Es cuando ya no le percibimos. Es cuando ya nada nos alegra. Cuando ya nada le agradecemos. Cuando más somos reclamos. Cuando más somos, si el Señor hubiera hecho esto conmigo, si hubiera hecho lo otro, si hubiera estado conmigo, no me hubiera pasado esta situación. Hermanos amados, allí es señal de que hemos dejado de amar a Cristo. ¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué usted dice que es cristiana, cristiano? Si no es porque realmente ama a Dios, si no es porque realmente usted sabe quién es Dios y le ama, hermano amado, usted no va a poder dar testimonio de ese fruto del Espíritu en su vida. Dios quiere que le amemos y que no terminemos como terminó la iglesia de Éfeso. De lo contrario, el Señor nos abandonaría, y eso es lo que Él no quiere. Por eso está dando una advertencia a tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos que si hemos perdido el primer amor, volvamos a Él, que reconozcamos que nuestro llamado es a ser verdaderos adoradores y adoradoras. La tarea, las actividades de la iglesia son como fruto del amarte a ti, como fruto del Espíritu, fruto de arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Pero sobre todo nos ha llamado para adorarte, para invocar tu nombre, para hablar de ti a los que todavía no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Querido amigo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta tarde es importante que tú también recibas esta oportunidad que Dios te está dando de volverte a Él. Dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados.
Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Permíteme amarte con amor verdadero y a seguirte no por lo que me puedas dar, no por lo que puedas hacer conmigo, sino porque tú eres Dios y mereces que yo te sirva y te ame. En el nombre de Jesús, gracias por aceptarme tal como soy y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te bendigo, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana.